Anterior desarrollamos un algoritmo para calcular las raíces, o sea, los valores de x de una ecuación cuadrática. Veíamos algunos aspectos de la ecuación cuadrática y nos dimos cuenta en el algoritmo aquí de la ecuación cuadrática, nos dimos cuenta que para algunos valores de a, b y c, pues no da un resultado. Y bueno, ahí detectamos dos situaciones que tendríamos que cuidar a la hora de... Porque bueno, aquí lo hicimos con nuestro ejemplo. Ahí está el ejemplo de 3 menos 11 y menos 4. 3 menos 11 y menos 4. Y pues nos dio los resultados que tenemos aquí en el ejemplo. Aquí está 4 y menos 0.333. Pero decíamos que si lo ejecutamos con otros valores, así que se nos ocurrieran, muchas veces nos iba a dar un error. Bueno, el error es porque lo que está dentro de la raíz, que se llama discriminante, nos puede dar negativo. Si la combinación de a, b y c en el b cuadrado menos 4ac muchas veces nos puede dar negativo. Esa es una situación. Y la otra es que si nosotros le damos un valor de 0 a la a, sin importar lo que le demos a los otros dos, pues también nos lanza un error. Dice aquí el error, porque pues en la fórmula general, que es la que estamos usando para resolver el problema, hay una multiplicación de 2 por a. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son las dos situaciones que vamos a validar. Si a es igual a 0, vamos a mostrar un mensaje que diga que la ecuación es cuadrática. Y si el discriminante es menor que 0, es decir, que es negativo, entonces las raíces son de tipo complejo, no de tipo real. Bueno, vamos a agregar esas validaciones a nuestro algoritmo. Aquí primero, bueno, lo voy a hacer un poco más pequeño. Inclusive podríamos hacerlo desde aquí. O bueno, vamos a hacerlo antes de que, lo debemos hacer antes de que haga las operaciones, porque es en donde nos lanza el error. Entonces, aquí vamos a poner una condición. Recuerden que el tema que estamos viendo son condiciones selectivas. Bueno, aquí preguntaríamos si la A es igual a 0. Los operandos en Flowrin los maneja igual que en Java. Entonces, aquí la pregunta es, si es igual a 0, si es verdadero, entonces, pues no se debe hacer nada porque nos lanzaría un error. Aquí le diríamos un mensaje, una salida. La ecuación, bueno, decíamos que si la a vale 0, entonces aquí 0 por x al cuadrado, sería 0 y es como si no existiera. Entonces, por eso, pues si la a vale 0, quiere decir que la ecuación no tiene el término cuadrático. La ecuación no es cuadrática. Así quedaría. Pero todo lo demás, bueno, esto sí lo podríamos calcular en la parte falsa. Entonces voy a tomar todo esto, lo voy a cortar y lo voy a pegar en la parte falsa. Entonces quedaría de esta manera, que si la A vale 0, pues ya me diría que no debe hacer ninguna operación, si no lanzaría un error. Y entonces me dice que la ecuación es cuadrática, pero si eso es falso, quiere decir que la A no vale 0. La A puede ser positiva o negativa. Y pues aquí ya, si eso es falso, procederíamos a hacer las operaciones. Pero todavía cabe la posibilidad de que el b cuadrada menos 4ac, que es el discriminante, que fuera negativo, o sea, menor que 0. Así es que no podemos hacer directamente ya las operaciones, porque aquí estamos validando ya que la a valga 0. Si le decimos, por ejemplo, 0 y otros valores, ya no vas, dice que la ecuación es cuadrática y ya no le hace el error. Pero si insistimos en darle valores de esta manera, aquí me va a seguir lanzando el error, ¿sí?
Bueno, entonces eso lo tenemos que validar aquí antes de que haga la operación de la raíz cuadrada. En donde marca el error, donde está el problema, es en el cálculo de la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces vamos a validar que este discriminante, lo, vamos a poner aquí una condición. Acá, por ejemplo, si la A vale 0, pues ya no tiene caso que validemos el discriminante, porque pues ya con el simple hecho de que la A valga 0, no se puede hacer la operación. Entonces aquí ya le diríamos una pregunta. Sería, bueno, vamos a calcular antes el discriminante para poder preguntar por él. Entonces, aquí, ¿verdad? Diríamos una asignación, el discriminante es b cuadrada menos 4 por a por c, sin obtener la raíz cuadrada. La intención es detectar que ese número no sea negativo. Entonces, ya lo pondríamos aquí. El discriminante, pues lo tengo que declarar, es una variable. Así es que la declaramos, es de tipo real. La vamos a poner aquí, discriminante. Y aquí vamos a preguntar si no es negativa. Bueno, preguntamos aquí. Si el discriminante es menor que 0, quiere decir que es negativo. Un valor menor que 0 es que es negativo. Entonces, si esto es verdadero, no debemos hacer las operaciones porque nos va a lanzar un error. Entonces aquí le diríamos una salida. Las raíces son de tipo complejo. El número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Es decir, que cuando el discriminante sea negativo, sí hay una solución, ¿eh? Nada más que no está en los números reales. Muy bien. Entonces ya, eso es si es verdadero, pero si es falso, quiere decir que el discriminante no es negativo. O es 0 o es positivo. Entonces, en ese caso sí vamos a hacer ya las operaciones. Así es que voy a tomar estas 4 instrucciones, las voy a cortar de aquí y las voy a pegar acá. Entonces ya nos quedó de esta manera. Dice, aquí pedimos los 3 datos, A, B y C. Luego, si A es igual a 0, decimos que la ecuación no es cuadrática y ya no calculamos nada. Si no es 0, entonces ahora calculamos el discriminante y preguntamos si es menor que 0. Si es menor que 0, tampoco hacemos cálculos. ¿Cuándo vamos a hacer los cálculos de la raíz? Cuando la A no sea 0 y cuando el discriminante no sea negativo, que sería por falso y falso, y aquí es donde vamos a hacer las operaciones, ¿sí? Entonces ahora voy a poner, por ejemplo, un 4, un 6 y un 9. Y entonces ya me dice que las raíces son de tipo complejo, ya, pero ya no lanza un error, es muy diferente. Ya si le damos, para que no sea negativo el discriminante, una forma es que la B, la A o la C sean de diferente signo. Normalmente es la C. Entonces le podemos decir 4, 7 y menos 6, por ejemplo. Ya con eso, en la fórmula, menos 4, aquí, menos 4AC se va a volver positivo. Entonces en lugar de restar va a sumar y ya no va a ser negativo. Entonces aquí ya le damos y me da los valores de las raíces. Bueno, aquí son otras raíces, no es nuestro ejemplo, ya lo habíamos verificado. De hecho, pues vamos a ver si nuestro ejemplo sigue funcionando, debería. Aquí está nuestro ejemplo. Le diríamos 3 menos 11 y menos 4. Y pues aquí me da los resultados. Aquí no me reportó nada de que fuera con raíces complejas o que no fuera una ecuación cuadrática. Bueno, esto es lo que nos faltaba de completar en el algoritmo y entonces ya estamos listos para codificarlo. Vamos a hacer una aplicación visual en Java para codificar y bueno, vamos a agregarle pues algunos otros elementos, los de siempre, el borrar,
aparte del calcular, algunos otros, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar un proyecto. Bien, dijimos que va a ser visual. Así es que, bueno, voy a crear un proyecto que se va a llamar FA 2025-03-18. Estamos en 18. Ecuación cuadrática. ¿Sí? Ecuación cuadrática. Bueno, y como vamos a hacer la aplicación en visual, pues entonces vamos a agregar un frame. Este es para la aplicación consola. Vamos a agregar un frame. Por acá lo tenemos. Ecuación cuadrática. Este archivo que se ve aquí, pues es este mismo que está en el editor. Bueno, vamos a agregar un frame que se va a llamar JFrame ecuación. JFrame ecuación. Bueno. Vamos a darle la apariencia. Primero voy a agregar una etiqueta que diga ecuación cuadrática. Pero pues así se ve muy pequeño, entonces le voy a poner una letra más grande. Es el foreground. Bueno, el font primero que sea unos 24 mínimo. Y luego el foreground, yo creo que hasta 30 está bien. 30. Y voy a poner un foreground, pues no sé, azul. Entonces ya tenemos aquí como título. Y como les decía, en lugar de pedir simplemente A, B y C, pues vamos a darle la apariencia de la forma general de la ecuación. Entonces voy a poner aquí un campo de texto. Ahí va un campo de texto. Para que al ejecutar no se haga pequeñito, les sugiero que le cambien el tamaño, ya sea más grande o más pequeño, ¿así? Más grande. Y bueno, le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. No debe llevar nada. Y después voy a agregar una etiqueta que va a decir simplemente X, pero la voy a hacer más grande, la letra. Entonces, tal vez a unos 20. A ver qué tal queda. Bueno, o tal vez hasta, si la ponemos en 24, ¿cómo se verá? Está bien ahí en 24. Bueno, entonces aquí, y luego, pero le voy a poner aquí un más, X más. Y después voy a duplicar esto. Lo duplico y lo pongo aquí. Y luego, otro campo de texto, lo voy a duplicar. No, pues también aquí voy a duplicar esto mismo, lo que ya tenía. Y aquí va a decir, en lugar de más X o X más, va a decir igual a 0. O sea, la idea es que aquí, bueno, el usuario aquí va a poner la A, aquí la B y aquí la C.
Y nada más me falta, a ver qué tal me va con, voy a poner un 2, otra etiqueta. A ver, otra etiqueta. Este va a ser un 2, que es de la x cuadrada. La voy a poner un poquito más grande. A 14. A ver si me permite ponerla aquí. Bueno, ahí me estoy peleando un tanto con esto. Bueno, ¿qué tal si lo hago así? Y luego le hago así. Me deja. Bueno, ese luego lo acomodo, ¿sí? Porque ahí este 2 como que no me está dejando. A ver, esto ya se desacomodó todo. Lo voy a regresar a su lugar. Ahorita a ver si lo agarro descuidado y le pongo un 2 ahí. Bueno, la intención es poner aquí que dijera ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Entonces voy a poner aquí una etiqueta, a ver si me deja. Esta sería el valor de a. Bueno, este es nada más para que el usuario, pues, aunque ya creo que debe saber, aquí va el valor de a. Vamos a ponerle un más grande a y pues otro color, no sé, un rojo, un foreground en rojo. Entonces aquí iría la A, voy a duplicar, aquí iría la B y duplico y aquí iría la C. Bueno, entonces este es B y este es C. Ahí deja algunos rastros, a ver ahí. Así lo voy a dejar. Se está poniendo así medio. Ah, sí, a veces resulta esto. Yo les he dicho, bueno, ya en sus proyectos, pues no los dejen así. Si empiezan a batallar, bueno, pues luego ahí déjenlo descansar un rato y luego después ya lo intentan. Aquí es que este que está aquí es el que no me deja y no lo puedo quitar. Bueno, ahorita lo trato de quitar. Vamos a agregar los botones típicos. El botón, aquí sería el de raíces. El de raíces sería el que va a calcular. Nada más que bueno, le va a cambiar el tamaño de la letra. Va a decir a 18. Luego duplico. Este es para borrar aleatorios y pues puede ser el ejemplo. Ahí están los 4 botones. Luego aquí va a decir borrar eh, aleatorios. Decíamos que los botones de aleatorios y ejemplo no deberían existir ya cuando entreguemos la aplicación. Aleatorio. Y este sería ejemplo. Muy bien, entonces ahora vamos a poner abajo los resultados. Una etiqueta aquí que diga, aquí va a decir x1 igual y le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18. Y otra etiqueta en donde va a ir el resultado. Aquí, ¿verdad? Y esta etiqueta, pues sí va a tener la letra un poco más grande. Voy a ponerlo a 24
Y después el background, le voy a cambiar el color, no sé, a un azul, color claro que no tape los resultados. El opaco, ahí está. Bueno, entonces ya le quito esto, el texto, y duplico para X2. Entonces aquí ya me quedó X2. Ahí está. Me deja ahí. Bueno, entonces vamos a ponerle nombres a los componentes. Son 3 campos de texto, 4 botones y 2 etiquetas de resultados. A las etiquetas que no intervienen en cálculos, pues no les cambiamos el nombre. Entonces aquí sería JText, así le voy a poner JText A, JText B y JText C. Luego, JBoot raíces, JBoot borrar, aleatorios y ejemplo. Bueno, después las etiquetas de resultados, este sería JLave X1 y este va a ser JLave X2. Son 11 etiquetas por lo que la cuenta que va ahí, pero solo 2 de esas etiquetas son las que nos interesan. También es el nombre porque son las que vamos a utilizar en el código. Bueno, entonces, como siempre, creo que el botón más sencillo es el borrar. Se encarga de poner campos de cadenas nulas en los campos de texto y en las etiquetas de resultados. Entonces vamos aquí al botón borrar y le decimos que el JText A, le vamos a poner un texto, una cadena nula. Aquí lo podemos copiar y pegar, haciéndolo con cuidado. Para el B y para el C. Y vamos a borrar también las etiquetas JLave X1, CText, vamos a poner una cadena nula, y JLave X2. Ahora, el siguiente botón más sencillo es el de ejemplo, porque el de ejemplo es prácticamente esto mismo, pero en los campos de captura, en los campos de texto, ponerle nuestros valores del ejemplo. Entonces, el ejemplo no calcula nada. Bueno, eso se los comenté en el proyecto y algunos sí me calculaban. Digo, el ejemplo no va a calcular nada. Es nada más para evitarme la captura. Entonces, por eso, aquí el botón de ejemplo lo abro el evento y voy a copiar esto porque es casi igual y luego ya lo pego acá y lo único que voy a cambiar es que en lugar de campos nulos o cadenas nulas le voy a poner el 3, el menos 11 y el menos 4. O sea, aquí ya lo ponemos, el 3 menos 11 y menos 4 lo tenemos que poner como cadena porque el campo de texto lo que recibe son cadenas nada más. Así es que ya, bueno, entonces ahora podríamos seguir con los aleatorios. Vamos a los aleatorios. Que empieza parecido a esto, o sea, inclusive lo puedo pegar aquí, lo traigo todavía en el portapapeles, pero en lugar de ponerle, sí está bien que borre los resultados, pero aquí en lugar de que ponga cadena nula,
va a poner un valor aleatorio. Entonces ahí requerimos una variable de tipo random. Así, agregamos la librería. Y entonces, pues ahora aquí vamos a poner un valor aleatorio. El valor aleatorio se lo vamos a pedir a la variable azar, que es de tipo random, a través de una función que se llama nextIn. Y le puedo decir aquí un número, pues voy a usar este. Le digo, a ver, genérame un número entre menos 10 y 10, o 15, por ejemplo. Eso me marca error porque me regresa un entero. Yo necesito poner una cadena, pero aquí lo resolvemos concatenando esta cadena. Aquí la idea es que me dé valores positivos o negativos. Por eso usamos la tercera versión del nextIn. Y bueno, esto lo voy a copiar en el siguiente campo de texto. Y es exactamente la misma instrucción, pero se supone que cada vez el nextIn me va a regresar un número diferente. Entonces ya tenemos ahí la generación de aleatorios. Y bueno, como ahorita si lo ejecutamos, sabemos que se va a ejecutar el modo consola. ¿Sí? Si quiero ejecutar el modo visual, aquí lo tengo que hacer a través de runFile o mayúsculas F6, para que ejecute el visual. O bien poner como principal el frame para que con el play también ejecute el visual. Entonces aquí ya le ponemos ejemplo y ya nos pone aquí los valores de ejemplo. Y luego borrar aleatorios. Aquí va generando números aleatorios. Hasta el 0 genera por ahí, ¿verdad? El 0 sí puede estar en la X o en el término independiente. Donde no puede estar es en la X cuadrada porque entonces ya no sería ecuación cuadrática. Muy bien, entonces ya lo que sigue es... ¿Sí? Lo que sigue es codificar el botón de raíces. Ahí es donde vamos a tomar como referencia el algoritmo. Es el que vamos a codificar, ese algoritmo. Bueno, entonces voy a poner aquí a la vista el algoritmo. Lo vamos a ir siguiendo. Activamos pues el evento del raíces. Y decimos doble. Vamos a codificar este algoritmo, ¿sí? Dice, pues declara todas estas variables. La A, B, C, X1, X2 y el discriminante. Discriminante. Luego, hay que pedir los valores de A, B y C. Claro que nosotros los vamos a pedir a través de los campos de texto. El campo de texto JTextA, ahí tiene lo que tecleó el usuario o lo que generó. Y a través de la función getText obtenemos lo que está en ese campo de texto. Pero pues eso, como lo queremos poner en la variable A, pues no es compatible. Y entonces tenemos que hacer una conversión. Le diríamos, hay que convertir a doble. Entonces utilizaremos la librería doble, parse doble. Y parse doble le vamos a pasar como parámetro precisamente el getText del campo de texto. Entonces, getText me obtiene una cadena y parse doble me lo convierte a doble, esa cadena, y el resultado lo estamos guardando en la variable A. Bien, esto lo tendremos que hacer para B y para C. Con cuidado de modificar como debe ser A, B y C. Esto equivale a los 3 datos de entrada. Nosotros ya no le pusimos una salida porque ahí en el frame o en la interfaz, pues viene claramente dónde debe ir la A, la B y la C.
Y ahora lo que sigue es preguntar si la A es igual a 0. Y eso pues lo vamos a hacer con un if. Si, y la pregunta es, si A es igual, aquí no, aunque no le gustan las variables cortitas, si la A es igual a 0, esto puede ser falso o verdadero. Todo depende de qué puso el usuario. Si es verdadero, entonces vamos a mostrar un mensaje nada más. Le diríamos, ese mensaje lo vamos a mostrar, podría ser en una etiqueta, pero yo prefiero hacerlo ahorita en una ventanita. Entonces sería J option pane punto show mensaje. Esta es una librería que me permite mostrar varias cosas, entre ellas mostrar un letrero en una ventanita. Bueno, aquí dejamos, pide dos parámetros, pero el primero lo vamos a dejar así. Nos vamos al segundo. Aquí le diríamos la ecuación no es cuadrática. Y eso es lo que nos mostraría si la A vale 0. No le pusimos llaves porque es una sola instrucción. Bueno, en caso contrario, ¿sí? En caso contrario, todavía no sabemos si podemos hacer aplicar la fórmula general, porque dice aquí, si la A no fue 0, te fuiste por el lado falso, no fue 0. Pero ahora hay que averiguar si el discriminante no es negativo. Y aquí vemos como en la parte falsa hay dos instrucciones, una asignación y una condición. Como son dos, aquí sí requiero llaves. Entonces voy a poner aquí una llave. Una llave y que la cierre, ¿no? El if solo no requirió llaves porque es una sola instrucción. El else sí, porque son dos instrucciones. Entonces aquí vamos a calcular el discriminante. Discriminante es igual. Y dice es b cuadrada menos 4 por a por c. Entonces sería mat pou, vamos a elevar al cuadrado, la b elevada al cuadrado. Pou es una función de la librería mat que eleva a una potencia la base. Pide dos parámetros, la base y el exponente, b al cuadrado. Y esto le vamos a restar 4 por a y por c. Estamos calculando el discriminante nada más. Este puede ser positivo o negativo, o 0, también podría ser 0. Y entonces, después del cálculo del discriminante viene una condición. Esa condición va a quedar dentro de la parte falsa de la primera. Entonces aquí sería sí. Ahora, discriminante es menor que 0. Eso puede ser falso o verdadero. Si es verdadero, quiere decir que, como lo dice el algoritmo, no vamos a poder calcular porque las raíces son de tipo complejo. Es una sola instrucción. Aquí vemos que es una sola instrucción. Entonces, pues no necesitamos llaves. Le diríamos, sí, ahí. No se va a poder realizar o resolver la ecuación. Entonces le diríamos j option pane punto show mensaje. Y ahora el mensaje que vamos a mostrar, acuérdense que dejamos el primer parámetro así como está. Y le diríamos la ecuación. ¿Cómo le pusimos por acá? Las raíces son de tipo complejo. Las raíces son de tipo complejo. Bueno, no pusimos llave porque la parte verdadera de este if solo está viendo una instrucción. Eso se ve más claro aquí en el algoritmo. Decimos, si esto es verdadero, que el discriminante es negativo, entonces, pues nada más es una sola instrucción. Podríamos poner aquí, por ejemplo, un comentario. Los comentarios no solo se pueden poner al principio de la línea, sino en cualquier parte.
Entonces aquí le podríamos, es negativo. Si el discriminante es menor que 0, es negativo. Bueno, pero si eso es falso, pues quiere decir que no es negativo. O es 0 o es positivo. Bueno, entonces aquí en el else vemos que en la parte falsa de este segundo if hay ¿cuántas instrucciones? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Que de hecho aquí pudimos haberlo cambiado, ¿eh? En lugar de menos b más sqrt de b cuadrada menos 4c, aquí le podríamos haber puesto discriminante, porque ya lo calculamos. Eso lo podemos hacer acá, bueno, pero son 4 instrucciones, por lo tanto, aquí sí requiero llaves. Vamos a poner una llave y con el enter el editor me la completa, el bloque. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular esto. ¿Sí? Vamos a calcular eso. Sería x1 es igual a, abrimos paréntesis, menos b más la raíz cuadrada más punto sqrt de, dice aquí de b cuadrada menos 4ac, pero eso ya lo calculamos en el discriminante. Entonces aquí le podemos poner discriminante. Y todo eso lo vamos a dividir entre la multiplicación, por eso abrimos paréntesis, de 2 por a. ¿Así? Entonces, así quedó el valor de x1. Ahora vamos a calcular x2, que es prácticamente lo mismo, pero en lugar de ser más, aquí va a ser menos. Bueno, espero no haberme equivocado porque lo voy a copiar. Calculo x2. Y aquí le pondríamos un menos. Cuando llegamos a este punto, estamos seguros de que no va a lanzar ningún error porque ya revisamos que ni la a fue 0 ni el discriminante fue negativo. Entonces ya la fórmula general se va a poder aplicar sin ningún problema. Bueno, ahí ya se calculó. Lo que falta es pues mostrar los resultados, como dice aquí, ¿verdad? Los resultados los tenemos en las etiquetas JLey X1. Vamos a poner aquí setText y le pondríamos X1. Sabemos que X1 pues, es de tipo doble, setText pide una cadena, no, por eso no lo acepta. Entonces vamos a concatenar una cadena para que el resultado se convierta a cadena. No es que X1 se convierta a cadena, sino el contenido de X1 se convierte a cadena con la concatenación de la cadena nula y ese resultado es el que nos va a mostrar el setText. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle ahora el otro JLey. Sería así. Así queda. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues ya tenemos codificado todo esto. Hay que tener cuidado con las llaves. Si por ejemplo quitamos una llave, a veces nos marca muchos errores abajo. Y le andamos buscando los errores y el error está porque quitamos una llave. Quitamos una llave que abre o una llave que cierra. Esta llave cierra a la parte falsa del segundo if. Esta llave cierra a la parte falsa del primer if. Y esta llave cierra al evento. Acá está la apertura del evento. Ahí se cierra, ¿ah? Entonces, bueno, ya podemos probarlo. Tiene que ser con mayúsculas F6 porque no está asignado como principal el frame. A ver, vamos a poner el ejemplo y el cálculo, ¿sí? De las raíces. Aquí está el ejemplo. Dice que es 4 y menos 0.333. Ahí está el resultado. Vamos a ponerle aleatorio. El aleatorio debe generar datos aquí y borrar el resultado. Aleatorios. Entonces ya le dimos raíces. Cuando la A y la C tienen signos contrarios, pues nunca nos van a salir raíces complejas. Si yo aquí le pusiera, en lugar de menos 4, le pongo un 4, raíces, y me dice que ahí sí las raíces son de tipo complejo, porque el discriminante resultó negativo. Vamos a ponerle aquí un 0.
Le digo raíces y me dice que la ecuación no es cuadrática, porque sería 0x cuadrada. Aquí me faltó el 12. Ahí me estuve peleando un rato, pero pues como no quiso, pues lo voy a dejar para un poquito más tarde. Ahí para poner aquí un 2 y hacer esto, recoger esto un poco. Aquí sí lo puedo hacer así, pero la idea es que desde tiempo de diseño lo pueda tener de ese tamaño. Muy bien, entonces ahí está. Aquí, como los dos son positivos, perdón, negativos, al momento de multiplicarse en el b cuadrado menos 4ac aquí, pues esto va a quedar negativo. Ahora, no siempre que quede negativo va a resultar raíces complejas. Cuando quede negativo 4ac, pero sea más grande que b cuadrada. Si b cuadrada es más grande que este, aunque sea negativo, pues el resultado va a ser positivo. Muy bien, entonces ya quedó. Ahora, no es lo mismo, fíjense, lo voy a ejecutar otra vez. Nomás para ser conscientes de algo que no, pues lo hemos mencionado. Si yo ejecuto esto, así, ya dijimos que si aquí se genera un cero, o ponemos un cero, dice que la raíz que la ecuación es cuadrática, y ya no hace nada. No es lo mismo a que tenga un cero a que no tenga nada. Ahí le doy raíces y ¿qué va a pasar? Me va a lanzar una excepción. Las excepciones, pues son la manifestación de los errores, aunque dicen que no son errores, pero nosotros lo podemos en sentido práctico, para nosotros son los errores, ¿no? Aquí me dice, una excepción es algo que ocurre que no permite ejecutar esa parte del código. Entonces aquí lo que me está diciendo, hay que buscar, acá nos sale un montón de letras, porque hace referencia a todos los lugares del código en donde hubo un problema. Pero pues muchos de esos lugares son librerías que no son nuestras, entonces pues no podemos hacer nada. En donde podemos hacer es en nuestro programa, en nuestro archivo de código fuente. Me dice aquí que el error es porque hay una cadena vacía. Empty string es una cadena vacía o cadena nula. Dice, y el tipo de error, todas las excepciones terminan con la palabra exception. Y lo que está antes me dice más o menos el tipo de problema que ocurrió. Aquí dice que es un number format. Es decir, que el formato del número que yo le pasé para que lo convirtiera a doble no funciona. Aquí, como les digo, vienen un montón de archivos de código fuente de Java, pero pues estos son librerías, aunque para nosotros son transparentes, se podría decir. Yo tengo que ver la primera ocurrencia de mi archivo. Este sí es mi archivo, estos no, pero en mi archivo dice que es en el renglón 261. Le puedo dar clic aquí y me va a llevar al renglón 261. O lo puedo buscar aquí. Está el renglón 261. Y aquí está el problema. ¿Sí? Ahí está el problema porque en la ejecución no hay ningún dato en el campo de texto. Entonces me está diciendo, como no tiene ningún dato ahí, pues no puedo convertirlo a doble. No es lo mismo que tenga un cero a que no tenga nada. Si por ejemplo, miren, voy a salir y voy a ejecutar otra vez. Es nada más para ser conscientes de las excepciones y que no nos asusten. Son algo con lo que tenemos que estar lidiando y conviviendo todo el tiempo. Tampoco verlo como que, bueno, qué padre que me salieron excepciones, ¿verdad? No, pero tampoco apanicarnos. Entonces, aquí saldría, miren, voy a ejecutar otra vez. Y vamos a suponer que yo le digo aleatorios y acá yo le digo hola. ¿Sí? Este lo va a poder convertir a doble, este también, pero este no. A ver, le voy a dar raíces. Me va a lanzar la excepción, es el mismo tipo de excepción, number format, pero ahora me dice en qué parte, aquí donde dice ecuación, en el 263, me está diciendo que lo que está en el JTXC no lo pudo convertir. Y no lo pudo convertir porque, pues, ¿cómo convierte esto a doble? ¿Sí? ¿Cómo convierte esto a doble? Bueno, ahí son detalles que pues, algunas veces los vamos a dejar así. Si hay tiempo los validamos.
Este, porque el tema de excepciones normalmente se ve en programación orientada a objetos, pero aquí tenemos que abordarlo porque van a aparecer. O sea, todo el tiempo van a aparecer. Es bien extraño que todo nos salga a la primera, ¿no? Por ahí siempre surgen errores. Lo primero es tener paciencia. Debe ser una cualidad del desarrollador, del programador, tener paciencia. Bueno, entonces ahí luego vemos qué podríamos hacer para que eso no nos causara un problema. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar.